y sean adoptados para el uso clínico de rutina, ¿sí? Entonces empieza uno a ver la teoría y empiezan a decir, están usando sulfato de magnesio, pero no lo han probado y no han sabido si es mejor que otros que ya están, como el diazepam o la DFH. Esto lo decía el doctor Arias, ¿sí? En este libro que está acá abajo, Practical Guide, ¿sí? Para embarazo de alto riesgo y parto. Bueno, nosotros vemos que la eclampsia es un problema, ¿sí? La hipertensión inducida en el embarazo complica 10-15% de todos los embarazos, afecta 10% de las mujeres primíparas, la incidencia de eclampsia es del 1%, ¿sí? Y de las causas principales de morbimortalidad materno-perinatal. Es decir, eclampsia es un problema y entonces, claro que las intervenciones, entre mejor sean, mejor van a dar los resultados y evitamos morbimortalidad materno-perinatal, ¿sí? Ese es un problema. Ok, yo hago mi pregunta clínica, ¿sí? En pacientes con eclampsia, el sulfato de magnesio contra el diazepam me evita recurrencia de convulsiones, ¿sí? Y luego, pacientes con eclampsia, sulfato de magnesio contra DFH, me evita recurrencia de convulsiones. Entonces, si se fijan, yo tengo que hacer dos preguntas, porque aunque el artículo trata con diazepam y DFH, ¿sí? No puedo trabajar las dos al mismo tiempo o comparar en una misma pregunta diazepam y DFH, tengo que separarlos. Sulfato de magnesio contra diazepam y sulfato de magnesio contra DFH. Tipo de estudio, ¿sí? El mejor estudio para el tratamiento es el ensayo clínico aleatorio. Sin embargo, la revisión sistemática o el metaanálisis también es considerados como estudios para contestar preguntas sobre tratamiento. En este caso, quedamos de analizar un ensayo clínico. Por ahí hay una revisión sistemática de su compañera, pero aunque sí contesta la pregunta, no era lo que íbamos a evaluar en esta ocasión, ¿sí? Es decir, sí se puede con una revisión sistemática, mas no era el tema de ahorita. Ok, yo me voy a al TRIP, ¿sí? Que es Health Evidence Bulletin de Wallace, y hay un apartado que es salud de la mujer y del niño, ¿sí? Entonces, aquí generalmente ustedes pueden entrar a cualquier base de datos de búsqueda de información. Vimos PubMed, pero este es otro, ¿sí? Para que vean diferentes maneras de llegar a lo mismo. Al final, ustedes lo van a localizar, ya sea, es más, hasta poniéndole en Google el título, se los manda directamente a donde está el artículo, ¿sí? Entonces yo entré a esa página, entré a Maternal y el niño, y entonces veo estos términos, veo estos artículos, ¿sí? Aquí veo uno de la doctora Dooley, sulfato de magnesio contra puro diazepam. Aquí puedes también agarrar en un momento 2. Aquí le ponen tipo 2 de evidencia, que ya les está diciendo, ¿sí? De ensayo clínico aleatorio. Depende de la clasificación que este grupo utilice, ¿sí? Pero al final esto se está refiriendo a un ensayo clínico. Acuérdense que el tipo 1 en un momento dado para Oxford sería la revisión sistemática, ¿sí? Por eso aquí le ponen tipo 2 de evidencia. Pero ya se los está dando, se los está poniendo. Vean, por ejemplo, acá les ponen tipo 4 de evidencia, ¿sí? Que es un estudio descriptivo. Eso ya lo vimos, pero esto ya sale inclusive en las publicaciones que ustedes entren, ¿sí? Ya les está dando todo, pero ustedes tienen que saber qué significa esto y cómo lo voy a tomar. Entonces, de mis resultados para esto, pues hay varios, y entra cuál anticonvulsivante para la mujer con eclampsia, evidencia del grupo colaborativo, ¿sí? Que está en Lancet, 1995, volumen 345, página de la 1455 a la 1463. Este es el que deberían de haber localizado, este es el que vamos a trabajar, ¿sí? Aunque hay varios, si ustedes se fijan, hay varios. Yo les había dicho cuál anticonvulsivante para eclampsia. Yo por eso les dejé el título para que se fueran sobre ese y no sobre otros, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque los hay por separado. Hay sulfato de magnesio con diazepam, sulfato de magnesio con DFH, ¿sí? Hay cócteles, hay varios. Sin embargo, bueno,
este era el que queríamos, ¿sí? Yo lo reviso, veo el abstract, ¿sí? Me dice que, bueno, que sí trata sulfato de magnesio, entonces me es útil, está el texto. Aquí hay otra manera de verlo, ¿sí? Hay varios, si se fijan, de la misma autora también, entonces podemos empezar también a ver quién es la experta en sulfato de magnesio, porque vean cómo tiene de publicaciones y todos de sulfato de magnesio. Entonces yo ya aprendo también que por autor, pues cuando quiera, busco a Dooley L, ¿verdad? Lelia Dooley. Aquí es una revisión, a lo mejor la que vieron, ¿sí? Una revisión sistemática. Ya sepan, la doctora Dooley, ¿sí? Y entonces llegamos a este artículo, que es el que ustedes tienen para contestar esa pregunta que tuvimos, que hicimos al inicio, que yo hice, y que entonces tengo que buscar el artículo que me conteste esas preguntas. Entonces aquí tengo el artículo, ¿sí?, que ustedes están teniendo en sus manos, y aquí veo desde el resumen yo puedo contestar preguntas, ¿sí? Desde el resumen, ¿sí? Entonces empiezo a leer, ¿sí? Y empiezo a ver, materna, aquí está, ¿verdad? Un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico internacional, ¿sí? Entonces es un ensayo clínico, ¿sí?, que da internacional, y multicéntrico quiere decir que son varios países, varios centros los que participan, pero es un ensayo clínico. Entonces, vean que no viene ensayo clínico como tal, pero sí viene, ¿sí?, el tipo de estudio, ¿sí?, que es, si es un ensayo clínico, sí, y luego la aleatorización, sulfato de magnesio, ok, Aquí ya estoy viendo una palabra que es que fueron asignados, pero no veo todavía lo de esto. Es decir, del resumen puedo ir sacando y contestando algunas preguntas. En el resumen vienen los resultados, ¿sí? Vienen aquí los resultados. Ustedes se pueden leer el artículo, pero a veces no necesariamente tengo que leer el artículo. A veces con que yo saque los datos es más que suficiente para que yo calcule esto, ¿sí? Y aquí se los están dando, ¿sí? Vean. Sulfato de magnesio, convulsiones, contra diazepam, ¿sí? Y aquí les ponen 13.2 contra 27.9, 60 pacientes, 126 pacientes. Ya hablábamos que no son pacientes, es el porcentaje, ¿sí? Entonces, a veces ustedes se ponen a leer y a veces como que no saben qué onda, por eso es importante que se tengan esta guía, porque esto es rápido, esto es práctico, ¿sí? Esto es algo que ustedes pueden hacer y calcular sin leer todo el artículo, párrafo por párrafo, porque entonces imagínense, ahí se la van a llevar y van a tardarse las horas, ¿sí? Entonces, vean esto, ¿sí? Vean cómo están los resultados y fíjense en esto, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver que está ahí ya una parte, también lo pueden ver en resultados, es decir, no nada más es ahí, también puede ser en resultados, ¿sí? Si se fijan, ahorita vamos a ver la parte de resultados. Y entonces, bueno, vamos a ver que el objetivo del estudio era estimar de forma más real la diferencia entre los efectos anticonvulsivantes más comúnmente usados en pacientes con eclampsia, sulfato de magnesio, diazepam y DFH, para ver recurrencia de convulsiones y mortalidad materna. Eso viene ahí en su artículo, ¿sí? Si ustedes se ponen a ver al final de la primera frase, pues ahí dice el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del estudio? Es la pregunta clínica. Si se fijan, no se las ponen así paciente, pero aquí vienen todos los apartados. En pacientes con eclampsia, el uso de sulfato de magnesio, ¿sí?, contra diazepam o contra DFH para ver recurrencia de convulsiones y mortalidad materna. Es decir, una es para ver beneficio y otra para ver riesgo, ¿sí? ¿Qué tantos me evita, pero qué tantas se muere?
Entonces, esto ahí ustedes lo van leyendo, es nada más que se pongan a localizarlo, ¿sí? En realidad, entre más lo hagan, más prácticos se hacen y más rápidos van a poder ustedes evaluar artículos el día de mañana. Entonces, les comentaba que cuando vayan a leer un artículo, primero es validar el estudio, después ver resultados y por último si se puede aplicar o no a mis pacientes, ¿sí? Si es válido el estudio, son las preguntas que vamos a ver, los resultados que vamos a ver y aplicarlo a los pacientes también lo veríamos. Entonces, esto es lo que siempre tienen que hacer en un artículo, de lo que sea de diagnóstico, pronóstico, daño, tratamiento. Primero validarlo, ver resultados y luego si se aplica o no a los pacientes. Y luego, ¿es válido el estudio? Vamos a ver la primera pregunta. ¿Se hizo la asignación de los pacientes a los grupos de tratamiento en forma aleatoria? ¿Sí? Que es la primera pregunta. Ahí dice en su artículo, y ahorita vamos a ver dónde, que la aleatorización fue en relación de 1 a 1 en bloques de 2 a 6 balanceados y estratificados por centro. Esto fue realizado por un programa de computación en el servicio de ensayos perinatales, los cuales estos paquetes fueron preparados en Sudamérica, en el CREP, en Rosario, Argentina, y para los centros de Kumasi, Kampala, Perinatal Trial Service en Oxford. Entonces, aquí me dice, la aleatorización fue relación 1 a 1 en bloques de 2 a 6 balanceados y estratificados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Un bloque es poner una caja, por ejemplo, poner de 2 a 6 cajas, depende, ¿sí? Que están obviamente aleatorizados y estratificados por centro. Cada centro tenía su localización. Esto es para que el grupo que se encarga de la aleatorización tenga bien identificados todos estos pues, tratamientos, ¿sí? Pero aleatorizados, es decir, ellos sí saben cuáles, cómo se deben de usar, etc. Entonces, ahí viene, ¿sí? En la parte donde vean el artículo y dice ahí en un apartado al inicio, Trial Procedures, procedimientos del ensayo, y aquí dice, ¿verdad? Fueron alocados a un anticonvulsivante aleatorizar. La aleatorización fue en relación de 1 a 1, bloques balanceados de 2 a 6 estratificados por centro, ¿sí? Aquí viene. Entonces, ustedes pueden localizarlo desde ahí, ¿sí? Y obviamente, ¿cómo fue la aleatorización? Por un programa de computación de una tabla de números aleatorios, ¿sí? Casi siempre van a ver que las aleatorizaciones son por programas de números aleatorios computacionales, ¿sí? Esto ya lo vemos casi siempre. Entonces, ahí viene, ¿sí? Localicen. La pregunta 1 está en la página donde está este apartado. Y luego, ¿se mantuvo oculta la aleatorización? ¿Sí? Ahí en su artículo dice, una vez preparadas las cajas, las copias de las listas de la aleatorización que usaron fueron destruidas, regresadas a Oxford o guardadas localmente en un lugar seguro, ¿sí? Es decir, nadie sabía de la aleatorización, ¿sí? Y ustedes vean ahí, ¿sí? Donde dice, una vez que los paquetes habían sido preparados, las copias de la aleatorización que se usaron fueron destruidas, o se regresaban a Oxford, o se guardaban localmente en un lugar seguro, ¿sí? Es decir, ahí estaban ocultando la aleatorización. Identifiquen eso en el artículo porque ahí viene, ¿sí? Vuelvo a repetir, no es lo que uno dice, es lo que el artículo nos está mostrando. Y luego la tercera pregunta, ¿fue el seguimiento de los pacientes lo suficientemente largo y completo? Ahí vienen resultados que el sulfato de magnesio contra el diazepam, los datos estuvieron disponibles en 905 mujeres, que fue el 99.5%. Es decir, se perdió solamente el 0.5%, lo cual no me da ningún problema. Y en DFH se perdió el 0.3%, ¿sí? Entonces, el seguimiento, vamos a ver que fue completo, ahorita lo vemos, pero que las pérdidas no rebasaron el 5 siquiera por ciento, ¿sí? Entonces, no me da problema.
Aquí dice, los datos fueron disponibles en 905 mujeres, 99.5 de las 910 que fueron aleatorizadas, ¿sí? En comparación con el sulfato de magnesio contra diazepam, que fueron 775 mujeres, es decir, el 99.7 de las 700 mujeres que fueron aleatorizadas. Como ven, no se puede perder la aleatorización, está prácticamente conservada, ¿sí? Y entonces, bueno, esto sigue adelante, ¿sí? Se analizaron todos los pacientes en los grupos a los cuales fueron asignados. El análisis de las variables primarias y secundarias en base a los grupos como fueron utilizados por medio de un análisis de intención a tratar. Ya lo hablábamos, que es la intención de a tratar o análisis por sus grupos, ¿sí? Pero todos los pacientes fueron valorados a los grupos a los cuales fueron asignados, ¿sí? Y aquí se los dice, ¿sí? En métodos estadísticos, ahí viene este apartado, el análisis de las medidas primarias y secundarias, resultado fue basado en grupos que fueron asignados aleatoriamente por un análisis de intención a tratar, es decir, todos, cada quien en su grupo, ¿sí? Y ya les decía aquí las cuestiones ya estadísticas, ¿sí? Intervalo de confianza al 95%, ¿sí? Pero aquí viene esa pregunta. ¿Fueron los pacientes y médicos cegados al tratamiento? Aquí, dadas las características del estudio, no es posible cegar a médicos y pacientes. Ya hablábamos, ¿sí?, que no siempre se va a poder cegar. ¿Por qué no en este caso? Porque si yo le estoy dando sulfato de magnesio, tengo que saber qué le estoy dando, porque el paciente está convulsionando. Por cuestiones éticas, no sería posible que yo estuviera a ciegas a ver qué le estoy dando y a ver para saber qué le voy a corregir, ¿no? Entonces, sí es bien importante ver el estudio, que no siempre, sí, va a ser posible el cegamiento tanto de los pacientes como de los médicos. Fueron tratados de forma similar, aparte de que uno es el componente experimental. Aquí dice que las cajas de tratamiento fueron idénticas en tamaño, forma, color, peso y fueron sellados después de la preparación. Vean, ¿sí? Los tratamientos fueron idénticos en tamaño, forma, peso y sensación y fueron realmente sellados después de la preparación, ¿sí? Dentro de cada paquete había ok. Si se fijan, está después de acá arriba cuando uno ve lo de si se mantuvo oculta la aleatorización. Entonces, a veces voy leyendo uno y estoy viendo la otra, pues de una vez la voy contestando y más rápido estoy validando mi estudio, ¿sí? Esta es otra forma diferente de hacer las cosas, ¿sí? No es el clásico leer todo el artículo, ¿sí?, sino realmente contestar mi pregunta clínica, ¿sí? Entonces, aquí el artículo les dice todos los pasos para validarlo, ahí está, ¿sí? ¿Fueron similares los grupos de estudio al inicio del estudio? Bueno. Criterios de inclusión, por eso hay criterios de inclusión para que todos estén iguales. Los grupos generados por aleatorización estuvieron bien balanceados con respecto a factores pronósticos al inicio del estudio. Entonces, eso lo vemos en la tabla de características basales, ¿sí? Y entonces con eso validamos ese artículo. Si ese artículo trae todos estos datos, vean la tabla de números, de características basales, para que vean cómo son similares los grupos, ¿sí? Ahí ustedes lo pueden ver y lo pueden constatar. Y entonces todas las preguntas se contestan porque es un ensayo clínico bien hecho, ¿sí? Va a haber ensayos clínicos que no están así, que traen todas las preguntas para contestarse. De repente por ahí les falta alguna y entonces no está en el artículo y eso nos hace dudar, ¿no?, de la veracidad del artículo, de la información que nos va a dar, ¿sí? Entonces, vean cómo hasta aquí validamos ya un estudio. ¿Tienen alguna duda? Vean que no es tan complicado. Lo complicado es localizar esos puntos, pero lo saben ustedes. Es decir, si yo sé que tengo que contestar si hubo aleatorización, pues nada más donde vea que fue aleatorizado, pues ahí lo palomeo y la contesto y la que sigue, ¿sí? Y así sucesivamente hasta completar y validar el estudio. Una vez que lo valido, ¿sí?, me voy a resultados. Si el estudio no fuera válido, pues ¿para qué voy a estar perdiendo el tiempo en ver resultados?
Esto es la ventaja de la MBE, que yo desde aquí puedo ir diciendo hasta dónde, ¿verdad? Y no perder el tiempo en artículos que no me van a dar la información o la respuesta a mi pregunta clínica, ¿sí? Entonces pasamos a los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados? Ya les dije que venían desde el abstract, ¿sí? Desde el resumen puedo ahí sacar los resultados. Por ejemplo, si vemos el de diazepam, ¿sí? Sulfato de magnesio fueron 60 pacientes, 13.2, contra diazepam 126, que fue el 27.9%, ¿sí? ¿Dónde viene? En el resumen, ¿se acuerdan, sí? Ahí vienen estos datos, ¿sí? Vamos a ver. ¿Dónde quedó esto? Aquí. Sí, vean, sí, aquí están los datos 27.9 contra 13.2, ¿sí? Que es sulfato de magnesio contra diazepam. Aquí están los numeritos, ¿sí? Si yo saco nada más estos, ¿sí? Puedo hacer mis cálculos. Estos, ¿sí? Entonces, fíjense, 13.2, 27.9, 27.9 menos 13.2, 14.7, lo redondeo, me quedan 15. Por lo tanto, la reducción de riesgo absoluto es de 15. Riesgo relativo experimental, 13.2 entre 27.9, grupo control, me da 0.48, ¿sí? Es decir, me está bajando el riesgo porque está por abajo de la unidad. ¿Qué tanto me lo está disminuyendo? Reducción del riesgo relativo, ¿sí? Por 100, me da 52%, ¿sí? Que es lo mismo 1 menos riesgo relativo, que es más fácil de calcular. 1 menos riesgo relativo, ¿sí? Es 0.52. Por 100, 52%. 52 y 48 me da la unidad, ¿sí? Acuérdense que por eso les decía que se correlacionan, ¿sí? Entonces, el intervalo de confianza, ¿sí? Esto quiere decir que si yo hago 100 veces este tratamiento, 95% me va a caer en este rango de posibilidades, desde 64% a 37%, ¿sí? Esto es más preciso. Si yo les hablan de precisión, pues es el intervalo de confianza al 95%. Casi nunca le ponemos atención, sin embargo es bien importante. Ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Y luego, número necesario a tratar, 1 entre reducción del riesgo absoluto, ¿verdad? Me da 7, un intervalo de confianza al 95% de 5 a 11, es decir, que si yo hago 100 veces el tratamiento me va a caer el número necesario entre 5 y 11, pero no después, sino antes, sino en este rango de posibilidades. Por eso soy más preciso cuando lo hago de esta manera. Ok, ¿verdad que no tiene ningún problema hacer esto? Porque además son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. En realidad es nada más localizar estos porcentajes que ustedes van a ver que viene. Y luego viene una tabla, vean en su artículo esta tablita, ¿sí? También ahí pueden sacar ustedes, ¿sí? Esto, ¿verdad? Nada más que aquí vienen números, por ejemplo, en el total de sulfato de magnesio con diazepam. 60 mujeres de 453, 126 de 452, ¿sí? Que son 13.2 y 27.9, ¿sí? Entonces, aquí ya les da, ¿sí? Los resultados, fíjense, 52% con 7, ¿sí? Aquí se los expresan de otra manera. Número necesario a tratar, 7. Reducción del riesgo relativo, 52%, ¿sí? La cuestión es que luego no sabemos interpretar esto, porque dicen, ¿y yo cómo voy a saber qué quiere decir estos números, verdad? Bueno, les estoy explicando de dónde vienen y qué quieren decir, para que cuando ustedes vean este tipo de tablas, pues también las sepan interpretar, ¿sí? Y esto es, bueno, la famosa P menor de 0.05 es significativo, estadísticamente significativo. Claro que lo es, porque está disminuyendo el riesgo hasta en 52%, ¿verdad? Entonces, claro que sí. Y luego vamos a ver las muertes maternas, ¿sí? Ya hablábamos que no nada más era... Oh, espérenme.
no nada más eran las muertes, las convulsiones, sino también las muertes maternas. Aquí vamos a ver que en el grupo de sulfato se murieron 3.8% y en el de diazepam 23 pacientes 5.1%. ¿Sí? 3.8 menos 5, 1.3. Reducción del riesgo relativo 0.74, es decir, no es mayor el riesgo, ¿sí? Inclusive. Reducción del riesgo 26%, con un intervalo de confianza de reducción del 60% a un incremento del 36%. Número necesario tratar 77. Aquí fíjense en algo bien importante. Todo esto, digo, la reducción del riesgo absoluto 1.3, pues es que realmente dicen uno no es mucho. Pero aquí hay un problema. En todo esto lo que uno se tiene que fijar, o la clave es esta, el intervalo de confianza. Porque les está diciendo que con esto le pueden reducir 60%, pero le pueden incrementar la mortalidad en 36%. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo esto, ¿sí? Es como decir, señora, le puedo reducir, pero también se puede morir. O sea, o me muero o me cura, ¿no? O sea, sería la cuestión. Entonces, cuando uno ve esto, quiere decir que esto no es significativo, hablando estadísticamente. Es decir, yo no puedo decir que con el sulfato de magnesio se mueren más pacientes, ¿sí? No es significativo, no lo es. Entonces, eso no me preocupa, ¿sí? En este caso. Si vemos la DFH ahora con el sulfato de magnesio 5.7 de DFH, que fueron 126 pacientes, con 22 pacientes, perdón, contra 126, que fue 17.1, ¿sí? Igual en el resumen vienen estos datos, ¿sí? De ahí lo pueden ustedes ver. Y entonces hago mis restas, en este caso mi reducción del riesgo absoluto, 17.1 menos 5.7, 11.4, lo redondeo, me queda en 11. Riesgo relativo, esto entre esto me da 0.33 por abajo de la unidad, menos riesgo. ¿Qué tanto menos riesgo? ¿Sí? Por 100 me da 67%, 67 más 33, 100 me da la unidad, entonces está bien. El intervalo de confianza el 95%. ¿Sí? Entonces vamos a ver que aquí sí, si se fijan, no es más ni menos, es desde 47 hasta 79 la reducción del riesgo. Y entonces creo que aquí es bien importante, sí, que ustedes vean cómo es diferente acá, que es reducción e incremento, a pura reducción del riesgo, ¿sí? Eso se los dice el artículo, yo se los doy así bien digerido, pero en el artículo si se ponen a leer estos apartados, ahí viene esto, ¿sí? Y les va a decir que no es significativo estadísticamente la mortalidad materna. Número necesario a tratar, 9. Por cada 9 evito un evento adicional. Por cada 100, 11. ¿Verdad? Si multiplico 11 por 9, pues me da casi el 100%. Entonces, con estos datos yo puedo estar jugando y puedo estar viendo qué está pasando con ese tratamiento. Con estos datos, ¿sí? Y reduciendo el riesgo que se reduce, como en este caso 67, no hay duda que el sulfato de magnesio es mejor que la DFH. ¿Sí? Y si vemos, bueno, la tablita igual. Ay, es que esto es... ¿Sí? Vamos a ver esta tablita que incluso aquí les ponen sulfato de magnesio mejor, sulfato de magnesio peor. Si se fijan, todo está como sulfato de magnesio mejor. Si son observadores y ven todo esto, pueden ir sacando conclusiones de su artículo desde ir viendo las cosas, ¿sí? Todas las mujeres, aquí 5.7, 17.1, ¿sí? Está por abajo de la unidad, ¿cuánto? 67% menos, es decir, de aquí a aquí le bajé 67%, ¿sí? Con un número de tratar de 8, aquí le ponen 8, nosotros calculamos 9, redondearon a la mejor hacia abajo en lugar de hacia arriba, pero da prácticamente lo mismo, ¿sí? Al final de cuentas, esto es lo que hay. En una revisión sistemática, los que tengan la revisión sistemática que por error la hayan bajado, pues van a ver esto, ¿sí? La revisión les ponen el tipo de estudio y lo que les va dando.
Aquí sería el resultado y esto sería el intervalo de confianza al 95%. Resultado, intervalo de confianza al 95% y un resultado final, que este es el que al final uno lo menciona, ¿sí? Entonces vamos a ver que si ustedes se fijan, intervalos de confianza muy amplios, pues es porque el tamaño de muestra es muy poquito, ¿sí? En cambio, tamaños más grandes, pues son más pacientes, ¿verdad? 56, 17. Pero eso, bueno, eso es en revisión sistemática. Aquí es en cuanto a lo que nosotros estamos analizando. Igual muertes maternas, ¿sí? Podemos hacer todo lo mismo. Sin embargo, el intervalo de confianza dice que disminuye en 76, pero aumenta en 5%. Cuando va de los dos lados, ¿sí? Como en este caso, mejor y peor, ¿sí? Esto no es estadísticamente significativo y entonces este resultado pues no lo tomamos en cuenta. Por eso sacan varios para ver un final, ¿sí? Cuando yo veo esto, pues los de acá ya no me interesan, veo esto. Ahora, si lo veo después del parto, es decir, el sulfato de magnesio es mejor que la DFH después del parto, no sé porque no es estadísticamente significativo. Pero sí lo es antes del parto, sí lo es cuando no hay anticonvulsivantes previos, sí lo es cuando hay convulsivantes previos, ¿sí? Entonces puedo ir sacando un total, pero también puedo analizar por cada apartado, ¿sí? Y decir, este no es estadísticamente significativo porque está de los dos lados, tanto beneficio como daño, ¿de acuerdo? Entonces por eso pasa esto, que aunque me dan estos resultados, yo los tacho porque no es estadísticamente significativo. Y luego pasamos al siguiente punto, ¿sí? Se pueden aplicar los resultados del estudio a nuestros pacientes, ¿sí? Pues el estudio fuera realizado en pacientes semejantes al nuestro, pero las embarazadas en el mundo pues son embarazadas, la eclampsia en el mundo es eclampsia. Aquí no hay diferencia en los pacientes, ¿sí? ¿Está disponible el tratamiento en nuestro medio? Pues sí, la OMS sí lo considera como parte de su listado de medicamentos básicos que todo hospital debe de tener, ¿sí? Ustedes cuando están en un hospital lo piden sulfato de magnesio y lo tienen, ¿sí? Es económico también y es fácil de administrar, pues, ¿no? Puede ser intravenoso, puede ser intramuscular. Bueno, esto es más que nada hacer el riesgo-beneficio, ¿sí? Lo vamos a ver, aunque ustedes, traten de hacerlo, aunque no me interesa mucho ahorita este punto. Pero les voy a explicar cómo se funciona. Si yo saco la reducción del riesgo absoluto contra el incremento del riesgo absoluto, que en este caso no fue estadísticamente significativo porque sería mortalidad materna, pero vamos a hacer el ejercicio nada más para que vean cómo. Aquí se disminuye en 52%, aquí se incrementa en 36%, ¿sí? Esto quiere decir que es 1.4 contra 1. Es lo que me dice la evidencia. Y luego 52, ¿sí? Por 3, ¿qué es el 3? Y esto es lo subjetivo. Que yo digo, ok, ahora voy a agregar la experiencia del médico, ¿sí? Y yo digo que este paciente, su factor de riesgo es 3 veces más, ¿sí? O 3 veces menos en este caso, depende de la variable. Si lo pusiera acá es más, pero lo estoy poniendo acá es menos. Es decir, si yo doy sulfato de magnesio, ¿sí? Yo le disminuyo hasta 3 veces más el riesgo de que me vuelva a convulsionar. Entonces multiplico 52, que es la reducción del riesgo, por 3, que es el riesgo que yo le puse. Ustedes le pueden poner 4, 5, 1, ¿sí? Eso ya es subjetivo y es la experiencia del médico. Yo le pongo 3, me da 201 contra 36%, ya incrementa 4.3 contra 1. Y luego, si yo tomo en cuenta las expectativas del paciente, ¿sí? Y el paciente me dice, no, es que eso es buenísimo, me va a ayudar mucho. Entonces, del 1 al 10, ¿cuánto? Y me dice 10, pues yo multiplico 52 por 3 por 10 y ya me da 2010 contra 36, 43 contra 1. Es decir, el beneficio es 43 veces más en relación al riesgo. Y en este sentido, pues no hay duda que yo tengo que aplicar sulfato de magnesio, ¿sí? Vuelvo a repetir, es un ejercicio subjetivo el riesgo que yo le ponga y las expectativas del paciente, ¿sí? Pero que es integrar
todo el proceso, ¿sí? Lo que es evidencia, médico con su experiencia y el paciente, ¿verdad? Y con esto podemos calcularlo mejor. Con DFH, pues más o menos, ¿verdad? Sería igual. 67% contra 5, 3 veces más, ¿sí? 41, 10 veces más del paciente, 402 contra 1. Entonces, bueno, estos son nada más como un ejemplo, ¿sí? De algo que no fue significativo y no lo podemos hacer. Lo que sí es que no hay duda que el sulfato de magnesio es mejor y ayuda a mis pacientes. ¿Cuáles son las expectativas y valores del paciente al tratamiento que ofrecemos y cómo afectaría el desenlace final? Pues obviamente que frenaría, ¿sí? la eclampsia. Sulfato de magnesio es el tratamiento de elección en el manejo de la paciente eclámptica, no hay duda de ello. Y otros anticonvulsivantes deberán ser utilizados en base a ensayos clínicos aleatorios, ¿sí? Si yo quiero volver a probar otro. Hasta ahorita es el sulfato de magnesio. Que salió uno nuevo, pues primero se tendrá que comprobar por un ensayo clínico que es mejor que el sulfato de magnesio. Mientras no lo haya, pues entonces no habrá que cambiar de medicamento, ¿sí? Hasta que no lo demuestre un ensayo clínico. Y entonces, hasta que no haya mejor evidencia disponible, el sulfato de magnesio será el estándar con el cual otros medicamentos deben de compararse si es que se quieren comparar. Nosotros en el servicio, todo hospital, tococirugía, que llega una paciente con preeclampsia severa o eclampsia, lo primero que hacen es canalizarle y meterle sulfato de magnesio, ¿sí? Eso es el de elección y ustedes están viendo el por qué. De repente ustedes lo van a ver, lo van a poner inclusive a lo mejor, ¿sí? Sulfato de magnesio. Pero si les preguntaran por qué sulfato de magnesio, doctor, ¿sí? Tienen toda una análisis del por qué lo están haciendo. Porque disminuyo el riesgo relativo, disminuyo el riesgo absoluto, disminuyo el riesgo relativo, porque el número necesario a tratar es de 7, es decir, tengo argumentos para poder decir que lo que estoy haciendo, ¿sí? Está bien fundamentado. De esa manera, les va bien con su paciente, se sienten mejor ustedes de hacer lo que realmente están haciendo y creo que no habría problema en consecuencia, ¿verdad? Entonces, después de esto, ¿se debe o no aplicar la intervención? Pues claro que se debe de aplicar. No hay nada que nos diga que no, ¿sí? No hay nada que diga que es más riesgoso o que inclusive pudiera ser igual ponerlo que no ponerlo, porque los resultados son contundentes de que es mejor el sulfato de magnesio. ¿De acuerdo?